Hola, si tienes ganas de salir a la calle y practicar el dibujo urbano, no te pongas excusas. Cualquier lugar te vale. No tiene por qué ser un monumento maravilloso ni un lugar extraordinario. Baja a tu parque, busca un rincón tranquilo y lánzate. Siempre te quedará un dibujo bonito y pasarás un buen rato. Yo he encontrado este banco cerca de casa, me he venido con la libreta, con las acuarelas y los rotuladores, pinceles y lápices y voy a empezar a dibujar esta vista de aquí que en principio puede no parecer una cosa extraordinaria, pero sí que tiene su perspectiva, sus árboles, sus coches, sus edificios y puede quedar un dibujo bonito. Voy a empezar como siempre dibujando la línea del horizonte, que en este caso quedaría a la altura de mis ojos, o sea, a la altura del seto, por ejemplo, del fondo. Veis que hay un seto ahí detrás de las papeleras del fondo, pues por ahí más o menos quedaría la línea del horizonte. Por debajo de esa línea voy a dibujar el suelo de este trozo de parque, que es un suelo así en forma de trapecio, como veis en la foto, por efecto de la perspectiva. Entonces, a partir de la línea del horizonte he marcado el punto de fuga ahí en medio de la línea y a partir de él, como siempre os digo, al hacer la perspectiva, pues voy haciendo las líneas de fuga para ir dibujando primero el suelo y los setos. También voy a trazar otras líneas de fuga a partir de ese punto que me sirvan un poco de guía para hacer otras cosas luego, como los árboles o los edificios. Y voy a empezar a definir entonces primero las zonas más importantes del dibujo, como serían el suelo, que ya he hecho. Luego voy a seguir por el seto este de aquí del fondo, que está plano, está paralelo a mi vista y no tiene perspectiva. Y luego voy a ir añadiendo detalles como estas papeleras de ahí al fondo. Luego voy a continuar este seto que por arriba, como está muy cerca de la línea del horizonte, es horizontal, pero por abajo sigue esta línea de fuga que he dibujado antes, que va al punto de fuga central. Aprovecho estas mismas líneas de fuga para encajar ahí el banco este que hay en la derecha. Prácticamente empiezo por el respaldo de madera, luego el asiento de madera y luego los dos laterales, las dos patas. Y voy a hacer también en este lado el seto, que por esta parte izquierda es un poquito más alta. Y a la misma altura que he hecho el banco de la derecha, voy a hacer un banco de la izquierda que quedará prácticamente simétrico. Sigue las líneas de fuga que van también al punto de fuga, como veréis. Aquí todo tiene perspectiva, todo lo que esté en un plano que no sea paralelo a nuestra visión tiene perspectiva, todo lo que esté más o menos perpendicular, digamos. Y luego ya voy a ir empezando a hacer toda la masa de árboles que hay al fondo. Cuando se dibujan árboles en un paisaje urbano, el principal peligro es que todo te quede como una masa de árboles uniforme, que no se distingan unos de otros. Entonces, por eso es importante intentar simplificar toda la parte de arbolado y hacerlo lo más individual posible, digamos. O sea, no dibujar aquí a la derecha una masa de árboles, sino dibujar 3 o 4 árboles que sigan la perspectiva y que al final conformen una masa, pero que tengan su forma individual cada uno. Aquí a la derecha voy a poner otro árbol un poquito más grande, que estaría más en primer plano, estaría delante del banco y me ocupa gran parte de la parte derecha del dibujo. Toda esta parte derecha ya la tendría rellena y entonces voy a seguir haciendo un poquito los árboles que hay más en segundo o tercer plano, que están ahí al fondo, están tapados por estos primeros que he hecho. Entonces lo que hago es simplemente la silueta y luego ya a color le daré su forma y su volumen y eso. Sigo también con los árboles de la izquierda. Aquí a la izquierda hay como una especie de parking con unos cuantos árboles, entonces hay tanto árboles como coches. Voy a marcar
primero la silueta de este coche que hay aquí en primer plano. El coche también tiene un poquito de perspectiva, como veis las traseras de los coches van disminuyendo hacia el punto de fuga. Y luego voy a poner un par de coches que hay aquí enfrente que están un poquito más frontales, se ve solo la parte del parabrisas frontal del coche y de algunos se ve un poquito el lateral. A partir del punto de fuga otra vez voy a marcar unas guías para hacer unos edificios que aparecen ahí a la izquierda, que sobresalen por encima de los árboles. Este edificio tiene unas bandas verticales y este otro tiene unas bandas horizontales que siguen la perspectiva hacia el punto de fuga, igual que otros elementos como los árboles y los bancos y el suelo que he hecho. Y luego ya finalmente, para rellenar un poquito, aunque no se ve demasiado, pero imagino o intuyo que ahí al fondo hay unos edificios que están al fondo de la Avenida de Brasil y que están más o menos paralelos a mi punto de visión, por lo tanto son como más planos. Lo dibujo simplemente con líneas verticales y horizontales. Y luego ya para acabar el dibujo, como veo que en la parte superior izquierda me queda un poco vacía, pues voy a meter unas hojas de algún árbol que estuviera, por ejemplo, aquí a mi izquierda y que tuviera las ramas muy bajas, pues esas hojas asomarían por ahí por el fondo. Este tipo de detalles lo tengo que dar muy grande, las hojas muy grandes, para que haya profundidad y perspectiva aquí. Una vez que haya acabado a lápiz con un 0,1, un rotulador calibrado 0,1, voy a ir dando las líneas de rotulador principales del dibujo. Empiezo como siempre por las líneas de los objetos que están en primer plano o los que están encima de otros, digamos. Esas papeleras no son los que están más cerca de mí, pero sí que están encima del seto, entonces como delante de ellas no hay nada. Empiezo por ahí, luego ya sigo por el bordillo de los setos y luego por la silueta, la parte de arriba del seto. De momento a rotulador no voy a dar ningún otro detalle del seto. Esto es un dibujo pequeño en un papel de 21 por 15 y realmente no caben muchos detalles aquí. Si me pongo a hacer todos los detalles a rotulador me quedaría el dibujo muy cargado y prefiero que este sea un dibujo sencillo, rápido y un poquito más fresco. Lo que sí defino, por ejemplo, es la forma del banco, que con sus brazos de hierro pues hay que marcarlo a rotulador. Sería mucho más lento hacerlo a color, con un color oscuro y eso, y es más práctico en este caso hacerlo a rotulador. Y luego voy marcando también todos los límites de las masas vegetales que os he dicho antes. Como veis, he marcado 2 o 3 masas grandes de árboles, en las cuales se diferencian 2 o 3 árboles individuales en cada una. Y lo que estoy haciendo ahora es ir marcando a rotulador lo que son las límites de esas masas para luego definirlas a color. También marco los límites de los coches y su parabrisas, algunas de las señales que he hecho aquí. Y en general todos los bordes de las grandes masas de espacio que hay. Por ejemplo, el banco este, como el anterior también, pues marco lo que es la madera del respaldo, la madera del asiento y los hierros de los brazos laterales. Luego este árbol que va por delante del banco, aquí he metido un poco la pata porque tendría que estar por delante del banco, entonces tendría que haberlo empezado primero porque si no, las líneas del banco van a estar por encima del árbol. Pero en este caso, como es un árbol bastante oscuro, lo voy a hacer el tronco muy oscuro, entonces al hacerlo prácticamente negra esa parte de abajo, pues la puedo poner por encima. Es una forma de arreglar un poco el error de no haber hecho el rotulador del árbol por delante del banco, pero bueno, hay que ir improvisando un poquito sobre la marcha y corrigiendo los errores que te puedan
surgir pues inventándote soluciones creativas como esa. Luego ya sigo por unos bordillos que hay ahí y voy haciendo toda la masa de los coches con sus ventanitas marcadas. Tanto este primero como ya todos los que hay detrás. Le marco también las ruedas para que se vea bien que es un coche. Y ahora ya pues voy haciendo el resto de los árboles. De los árboles, como veis, solo hago los troncos y la silueta. En este caso pues tendríamos ahí un árbol pequeñito, ahí al fondo también otros árboles, y voy a hacer también, como veis ahora, siluetas de gente que estén ahí al fondo. Veis que es prácticamente una rayita con un puntito encima. Estos son gente que hay al fondo, una masa de gente que no se distingue muy bien, pero bueno, está bien marcarlo para que no quede el dibujo demasiado solitario o demasiado vacío. Ahora ya empiezo perfilando este primer árbol que tengo delante, que sí que es el árbol que tengo más cercano, entonces empiezo por él para que luego ya por detrás puedan ir apareciendo el resto de los árboles. A este árbol le hago un par de ramas por aquí porque veis que el árbol en sí se transparenta un poquito y se ven a través de la copa algunas de las ramas. Esto a menos que sea un árbol muy frondoso, tipo un seto o algo así, normalmente en los árboles casi siempre se ve, transparentan siempre algunas de las ramas superiores del árbol a través del follaje. Entonces sí es bueno poner de vez en cuando 2 o 3 ramitas que aparezcan por ahí, sobre todo si es un árbol grande que esté en primer plano, pues para darle más detalle. El resto de los árboles, como veis, es simplemente hacer la silueta. Y luego vendrá la parte más complicada, que es dar distintos tonos de verde a todos estos árboles para que parezcan árboles distintos, que se vea que son diferentes, que no es una sola especie de árbol que esté por toda la plaza y que forme un bosque así uniforme, sino que son árboles distintos y por lo tanto para distinguirlos pues se usa los distintos tonos de verde, un verde más brillante, un verde más oscuro, etcétera. Ahora ya marco también todas las hojas estas que hay en primer plano, que asoman por la parte de arriba del papel, y voy dándole un poquito más de detalle ya a estas hojas. Pongo alguna ramita, pongo el nervio central de división de las hojas, porque estos elementos que están en primer plano tienen que tener un poquito más detalle porque están más cerca, y entonces tienen que tener más detalles que los que están en el último plano, que ya todos estos detalles no se ven, claro. Y una forma de conseguir que este elemento que estoy dibujando ahora tenga un poquito de profundidad, se vea que está en primer plano, es añadirle mucho detalle y hacerlo en un grosor un poquito mayor del rotulador. Luego ya sigo con los edificios. Toda la parte de edificios que se ve por ahí al fondo se ve simplemente la parte superior de los edificios. Entonces pues simplemente ahora le voy añadiendo también alguna rayita que sean las ventanas, y le puedo poner alguna antena o algún elemento que tenga por ahí visible el edificio. Ahora ya marco las líneas horizontales que tiene este edificio, que las hice antes en perspectiva a lápiz, y ahora ya las voy perfilando. Hago una banda de color mármol, que sería la que está sin rayas verticales, y luego otra parte de las ventanas, que sería la que tiene las rayas verticales. Y finalmente, ya para darle un poquito más de profundidad a todo el dibujo, pues voy a ir haciendo los ladrillos del suelo, las líneas que forman verticales que van siguiendo la perspectiva, y esto es un detalle que da mucha profundidad al suelo, le da perspectiva y le ayuda a fijar qué tipo de suelo es. Con esto ya tendría el dibujo a rotulador y voy a pasar ya a darle el color. Con un pincel de agua voy creando con un azul cerúleo mezclado con un poquito de cobalto un color azul para el cielo. Voy a empezar por las superficies más grandes,
serían el cielo, los árboles y luego el suelo. Entonces voy a empezar por el cielo. Voy dando el azul con bastante agua para que quede uniforme, puesto que no he humedecido previamente el fondo del papel, que sería lo correcto para dar un fondo uniforme como el que voy a dar. Entonces, en vez de hacer esto, que tardaría un rato y tendría que limpiar el pincel, etcétera, y eso en la calle es un poco más complicado, pues lo que hago es dar el azul con bastante agua. Puedo dar la mezcla con bastante agua ya de por sí, o puedo, sobre la mezcla que tengo ahora mismo, ir apretando el mango del pincel conforme dibujo y conforme extiendo el color, y así, además del pigmento que he cogido, pues sale bastante agua del mango del pincel y queda una mezcla muy aguada, que es lo que hace que pueda ser un cielo uniforme sin que se noten los trazos del pincel. Voy dando el cielo por todas las partes que ya he marcado a rotulador antes, y que sí que tengo que tener muy claro qué parte es cielo y qué parte es verde para no meterme donde no debo. Y una vez que ya tengo el cielo, pues lo voy a dejar secando. La siguiente parte más grande sería los árboles, pero como está húmedo todavía el cielo, pues voy a empezar a dar el suelo. El suelo tiene un tono un poquito como ocre, más o menos, las losetas de abajo, así que le voy a dar este tono sobre todo en la parte de arriba, y lo voy a ir degradando un poquito hacia abajo. Ahora creo un gris paine, así con un poquito de agua, para dar el resto del asfalto que se ve, de toda la acera que se sale del parque y llega hasta los coches, y luego también me sirve para todo el bordillo que hay por debajo del seto. Una vez que ya he dado todo el suelo y todo el cielo, voy a aprovechar el gris que tengo para dar algún detalle de los edificios, que son claritos pero tienen alguna sombra en gris. Y ahora ya, una vez que tengo todo esto más o menos hecho, pues voy a pasar ya a los árboles. Y como siempre, he hecho varios tonos de verde. Como veis aquí en la paleta, tengo un verde claro, un verde intermedio y un verde oscuro como mínimo. Y entonces voy empezando con la parte de arriba de los árboles, que es un poquito más luminosa, es un verde un poquito más claro porque le da la luz desde arriba, y luego en la parte intermedia pues le voy dando el verde intermedio. Voy a hacer también un color violeta mezclado con un poquito de gris paine, para hacer toda la zona de sombra que hay en la parte inferior de los árboles. Todos los árboles dan debajo una sombra muy oscura que se confunde un poco con el fondo ahí, si veis. Entonces esto, para no detallarlo mucho y entrar en mucho detalle de lo que hay ahí abajo de los árboles en la zona de sombra, pues simplemente lo oscurezco el verde que estoy dando hacia un gris oscuro, violeta bastante oscuro, que es la parte más sombría, digamos, más oscura de debajo de los árboles. Luego ya sigo con otro grupo de árboles. Estoy dando más o menos los mismos tonos en estos dos grupos de árboles, porque son árboles más o menos simétricos que están a un lado y a otro de la calle, y se puede suponer que son árboles parecidos o de la misma especie o así. Lo oscurezco también un poquito por abajo y voy un poco haciendo un degradado desde la parte superior a la parte inferior de los árboles que están más en sombra.
repito lo mismo de la sombra que hice con el violeta con gris paine, que llega hasta el límite de los coches. De esta forma también, al ser los coches blancos, pues se distingue mejor, se siluetean mejor esos árboles. Y ahora voy a crear otro tono de gris, de verde, perdón, un poquito más oscuro para dar a todo este árbol del primer plano. No es un verde muy oscuro tirando a negro, pero sí veis que es un verde ya un poco diferente del de segundo plano, del de los árboles que he dado primero. Y es un verde que luego lo seguiré oscureciendo un poquito, y la idea es que se note claramente que este árbol es diferente del de detrás y que hay una separación entre ellos, que son árboles distintos, y que se note por los colores, además de por la línea de rotulador que hemos dado, que en el fondo realmente es finita y no da mucha distinción. Ahora he creado también otro verde un poquito más azulado, como veis. He echado un poco de azul de Prusia al verde para hacer un tono de verde como un poquito más pálido y más tirando a azulado. Este verde queda un poquito más en segundo plano, como veis, no destaca tanto como los otros. Y siendo verde, pues sí que se nota la diferencia entre el primer verde que he dado, que era más brillante, el segundo que era más oscuro, y este que es un poquito más azulado. No tiene por qué ser, si os fijáis en la foto, no es exactamente igual que en la foto, los colores de los árboles, entonces no tiene por qué ser exactamente igual el tono de cada árbol. A ver, si es un ciprés no lo puedes pintar de amarillo fosforito, tiene que ser un verde oscuro, pero dentro de lo que cabe, en los árboles así un poco intermedios, es mucho más importante que haya distintos tonos de verde para los distintos árboles, que el árbol tenga exactamente el color que veis en la naturaleza. Estas hojas de aquí de primer plano las voy a pintar con un verde bastante intenso, porque son unos elementos que están muy cerca, entonces tienen todavía unos colores muy brillantes, muy intensos. Y primero le voy a dar esta capa de verde y luego ya lo oscureceré un poquito con otros tonos hasta llegar a dar una parte bastante intensa y bastante oscura, porque son árboles que están un poquito en la sombra y tienen menos luz que los que te he dibujado al principio y al fondo. Ahora creo otro verde también muy azulado, que voy a dar a estos árboles del fondo. Normalmente, como regla general, las cosas que están más lejos tienen colores un poquito más pálidos que lo que está más cerca, que suele ser más intenso y más detallado. Entonces, si queréis que se vea que un árbol queda más al fondo y otro queda más en primer plano, pues podéis ponerle un color más suave, más pálido al de último plano, y un color más vivo y más intenso a los que están en primer plano. Esto que he hecho ahora es la parte de lo que hay detrás del seto, digamos, y ahora ya en un color un poquito más oscuro voy a hacer el seto. Al seto prácticamente lo que voy a hacer es, esto va a ser la luz del seto, que va a ser la parte superior. Normalmente los setos tienen una parte superior muy brillante, que es la que está en la parte de arriba que da la luz, y luego una parte mucho más oscura, que es la parte inferior del seto, donde ya no da mucho la luz. Y como los setos tienen más o menos esa forma cuadrada que se le da artificialmente, pues está bastante marcado esa diferencia entre la parte de arriba y la de abajo. Veis que ya voy oscureciendo esa parte y va tomando un poquito de volumen ahí. Aprovecho también para oscurecer alguna parte de abajo de alguna masa de árboles que haya más en segundo plano. Y también con este verde oscuro, ahora que ya va secando esa parte de las hojas, veis, le voy dando a algunas hojas un poquito más oscuras, que queden más en sombra, que queden un poquito como más escondidas, y así se ve que
que esto no es una cosa plana, sino que está compuesto de distintas hojas que están a distinta distancia y que están a distinta profundidad en el dibujo. Con eso ya tendría un poquito lo que es los verdes. Ahora voy a seguir con detalles más pequeños, como pueden ser los edificios. Este edificio de aquí tiene unas bandas que son como de mármol, que son un color más blanco, y luego tiene una parte de ladrillo que es donde están las ventanas. Entonces voy a empezar a dar el ladrillo este y voy a oscurecer un poco el mismo tono para conseguir el tono de la madera de los árboles. Aquí en estos dibujos tan pequeños y en seco, con el papel en seco, es importante que vayan secando bien los colores antes de dar el siguiente, porque si dais el color y está húmedo todavía el que hay alrededor, pues se puede mezclar los colores y difuminar y no queda bien el dibujo. Ahora voy a hacer un gris oscuro para algunos detallitos pequeños como las señales. Y voy a mezclar este gris también con un poquito de azul para hacer todo lo que son las ventanas de los coches. Tanto las ventanas laterales como el parabrisas. Los coches normalmente por dentro están más oscuros que por fuera, entonces da impresión de que hay oscuridad dentro y los cristales, lo que se ve a través, es más oscuro que lo que hay fuera. Aprovecho para dar en algún otro elemento que haya por ahí y también las ventanas de los edificios estos que hay aquí al fondo. Y también voy a dar las ventanas de este edificio que están en la parte de ladrillo, como vimos antes. Aquí simplemente ni lo marco a lápiz ni nada, es simplemente el color este azul oscuro sobre la parte de ladrillo. Y ahora voy a dar detalles más pequeñitos, por ejemplo con el rotulador rojo este. Voy a dar toda la señal esta de prohibido que hay aquí. Todos estos detalles tienen que quedar muy intensos y muy coloridos, entonces con rotulador es mucho más fácil. Los pilotos de los coches son detalles pequeñitos pero que le dan un poco de vida al dibujo. Y ahora ya con un rotulador negro voy a acabar algún otro detalle, ¿vale? Como por ejemplo las papeleras, todo esto son detalles muy pequeñitos, muy oscuros, que tienen que darse con rotulador porque con pincel sería muy difícil a este tamaño dar detalles tan pequeños. Entonces las papeleras, los troncos de los árboles, puedo intensificar un poquito las figuras humanas que hay por ahí al fondo en sombra, que han quedado un poquito suaves. Y con esto ya tendría acabado el dibujo. Como veis, es un dibujo rápido de una media hora larga. Y lo que os quería contar, sobre todo con este vídeo, aparte de que vierais cómo iba haciéndolo paso a paso, es que en cualquier momento, en cualquier lugar, es bueno, si tenéis media horita, una hora para libre, en vez de poneros a ver la tele o algo, pues bajáis, hacéis un dibujo cerquita, un dibujo rápido, sencillo, y con eso pues iréis practicando, iréis mejorando y iréis viendo que os va gustando cada vez más. Bueno, pues eso, espero que os haya gustado el vídeo y os espero en el próximo. Gracias.